Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre por aquí con nosotros para llevarles otro programa cargado de interesante contenido sobre el mundo de la salud, de la medicina y de la seguridad social. Hoy particularmente vamos a seguir tratando, como les anunciamos la pasada semana, que iniciamos a analizar las nuevas resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hoy tenemos vamos a tener la visita del licenciado Fran Aristi de Castro, antiguo consultor jurídico de la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y actualmente pues asesor de varias entidades que tienen que ver con este mundo de la seguridad social. Posiblemente, si no la que más, una de las personas más informadas sobre lo que es el marco jurídico de nuestra seguridad social. Con él trataremos interesantes tópicos que tienen que ver, repito, con estas últimas resoluciones del Consejo de la Seguridad Social. Por igual, hoy en nuestro popular kit de emergencia, el doctor Cabral nos va a hablar hoy de cólera. Es un kit de emergencia especial que tenemos hoy porque, como ya yo sé que todos lo sabemos, se ha detectado, ¿verdad? Y ya se ha avisado por todos los medios, incluso tenemos una alerta epidemiológica del Ministerio de Salud sobre la presencia de cólera en nuestro país vecino de Haití, donde ya han fallecido un número indeterminado de personas a causa de esta enfermedad. Como estamos tan cerca, yo creo que es interesante e importante que sepamos qué es el cólera y las medidas quizás principales que podríamos tomar para cuidarnos como país, como familia, con respecto a este nuevo brote de cólera en el país hermano de Haití. Así que, aparte de eso, por supuesto, otros interesantes temas como de costumbre, ligados a la medicina. Saludamos, por cierto, tenemos el anuncio al inicio de esta semana del nuevo Premio Nobel de la Medicina de este año, que también es un caso bien interesante, hablaremos un poquito de esto. Así que no se muevan de sus asientos, como dicen, ¿verdad? Que en breves segundos volvemos con ustedes para iniciar de lleno este interesante contenido de Asegure su Salud. Bien, iniciamos nuestro programa con nuestro kit de emergencia y le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi. ¿Cómo está, Pochi? Todo bien ahí, mirando los acontecimientos, tú sabes cómo es. Hoy vamos a hablar de un tema que está temprano, pero es un tema que debe tenerse la información temprano para evitar peores consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? El cólera, le voy a hacer una descripción popular para que sepan, es una enfermedad que tiene su historia. De hecho, comenzó en las conquistas de los pueblos, en los barcos que venían de un pueblo a otro, inclusive en el siglo XIX hubieron epidemias de cólera que fueron terribles. Pero para la población en general les voy a decir que lo que tienen que tener más pendiente es que la enfermedad del cólera se manifiesta con diarreas copiosas y muy frecuentes. Usted fácilmente en un día va de entre 12 y 24 veces al baño a defecar. ¿Qué está ocurriendo? Hay algo importante. Como vivimos en unos países que tienen muchas enfermedades gastrointestinales, lo principal que usted tiene que detectar del cólera es que sin tener que hacer un análisis por la característica de la diarrea, usted sabe que es cólera. ¿Cuáles son estas características? La diarrea va a aparecer agua de arroz y va a tener un olor característico a pescado. Sin usted haber comido pescado, la diarrea va a oler a pescado. Entonces, las medidas que usted tiene que hacer ya en pauta, existen ya protocolos preestablecidos de los controles. Una de las recomendaciones que están ahí en pantalla, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que se transmita por la vía oral, por aguas contaminadas. El paciente con cólera defeca en una letrina o defeca en un río, ya el virus está ahí, causa una virulencia y por usted utilizar aguas contaminadas va a adquirir el cólera. Es muy importante que las comunidades lejanas y las que no tienen la capacidad de clorificar el agua, que la hiervan.
y así evitar las consecuencias. Las manifestaciones son muy terribles y posiblemente un paciente puede fallecer en 24 horas. Luego que la epidemia que entra a un centro hospitalario, las medidas y el protocolo es tan estricto y tan brutal que tú tienes hasta que quemar los colchones donde el paciente con cólera. Hasta quemar los colchones. La sábana, la funda de almohada que utiliza, las mismas almohadas, cuando un paciente muere con cólera, tú no puedes decir que esterilizar y lavarla para otro, tú tienes que quemarlo. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque siempre hemos entendido, ¿verdad? En el mundo de la medicina, como que esta es una enfermedad ligada al hacinamiento, a la miseria. Es una enfermedad directamente a la falta de higiene. Okay. Es una enfermedad que tú la vas a transmitir mano, boca, por heces fecales. Entonces, usted no lavarse la mano, usted va a prolongar el cólera. Sí, sin embargo, un dato curioso. Oye esto, no sé si todos nuestros televidentes quizás tenían esta información, pero dice el refrán que al dedo malo todo se le pega. Y recordamos tristemente aquel fatídico terremoto en el año 2010 que azotó a nuestro hermano país, ¿verdad? Donde hubo muertos por centenares de miles. Nunca lo llegaron a contar bien. Se dice que nunca se llegó a contar exactamente ese número. Pero sí recordamos que posteriormente, meses después de esto, comenzó aquel famoso brote de cólera que se estima que afectó más de 1 millón de personas, también con decenas de miles de muertos. Y sin embargo, durante mucho tiempo pensamos que precisamente estaba ligado al terremoto y las condiciones higiénicas, de salubridad de nuestro vecino país. Sin embargo, años después, recordamos que la misma Naciones Unidas reconoció que lo que llevaron el cólera a Haití fueron soldados de las Naciones Unidas que venían de países de Pakistán. Fue un pakistaní fue un soldado pakistaní que lo llevó. ¿Tú sabes lo que es eso? Que era miembro de la ONU, fue lo que llevó el cólera a Haití. Que te voy a decir una cosa. Esos soldados pakistaníes fueron asistidos en República Dominicana porque había un acuerdo que esos soldados de la ONU eran transportados en helicóptero a República Dominicana porque Haití no tenía condiciones de tratamientos médicos y ellos eran atendidos aquí. Oye, por eso fue que se le dio el seguimiento. Sin embargo, aquí, pues gracias a Dios. Porque, mira, es una enfermedad de falta de higiene y de falta de agua potable. Pero precisamente te quería preguntar, ¿tú crees que este nuevo brote que se ha detectado en Haití, que repito, se dice que es mucho más grande que lo que han anunciado las autoridades haitianas? Exacto. ¿Por qué? Porque resulta que esos primeros afectados identificados están en zonas en las afueras de Puerto Príncipe, donde dominan las pandillas y donde la gente no puede ni moverse para los hospitales, ni pueden ir las ambulancias, ni nada de eso. Es una zona aislada prácticamente de la interacción social. Entonces eso hace temer que los contagiados sean muchos más que lo que se está ahora hablando. Sí, porque hay muchos en áreas que no se ha podido ir a averiguar. Pero te quería preguntar, Pochi, ¿tú crees que en realidad esto pueda representar un verdadero peligro desde el punto de vista de la salud, de la salubridad para nuestro país? Sí, mira por qué. Porque la incidencia de esa población está muy aumentada en la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos van y vienen a la isla. Ellos trabajan, van a Haití y vuelven. Entonces, en ese va y viene, puede ser que ellos te traigan la contaminación. Entonces, es muy importante, como se hizo en el 2010, que se hizo un buen cordón epidemiológico. No confundan. Usted tiene un cordón militar,
tiene un cordón fronterizo, pero hay un control epidemiológico en el cual usted tiene que detectar a la persona sospechosa de cólera, tratar de no dejarlo pasar hacia aquí. Estamos tan ligados y si pasan tantas cosas puede ser que pase la epidemia. Entonces, suerte que la población dominicana no comparte directamente con los haitianos, pero hay muchas personas que tienen personal haitiano trabajando dentro de sus casas. Y ese te puede llevar muchísimo aquí en nuestro país. Entonces eso es lo más común aquí en nuestro país. Entonces te pueden llevar esa enfermedad. Ante cualquier medida de un episodio de diarrea de una persona, tienen que tener pendiente. Y vuelvo y le repito, si usted ve la característica de la diarrea, que parezca agua de arroz y que huela a pescado, no le dé mucha vuelta de que hay que hacer análisis, que hay que llamar a salud pública, porque eso es cólera. Pero en contrario, eso es cólera. Eso es cólera. No hay nada que se parezca a eso. Mira, no hay nada de salud que se parezca a eso. Y yo creo que es importante también destacar, Pochi, que las autoridades del Ministerio de Salud están haciendo hicieron en el día de ayer un llamamiento a la población a abstenerse de comprar alimentos así en la calle. Es que eso que ellos producen, ya yo te dije que es una falta de higiene. Esa gente te venden algo y no van a un baño, no tienen a hacer sus necesidades y sin embargo están vendiendo un producto que te lo lleva. Otra cosa que debe hacer la población antes de esa época es insistir en el lavado de los alimentos adecuadamente. Con agua hervida, ¿verdad? Con agua hervida. O clorificada. Clorificada, el cloro ayuda bastante, y no beber cualquier tipo de agua ni consumir alimentos que usted no sabe con qué fue preparado. Eso es clave. O sea, eso está comiendo en fonda y en fritura. No, suspenda eso por ahora. No vaya a ser que adquiera ese. Ya le dije, le puede causar la muerte en 24 horas. Bueno, pues mira, yo creo que han sido muy importantes, interesantes tus observaciones y recomendaciones sobre esta enfermedad que rogamos a Dios para que no siga avanzando entre nuestros vecinos. Y te voy a decir algo. La recomendación es que si tú detectas un caso de cólera en tu territorio, lo ideal es que tú tengas un hospital fuera de la ciudad que se manejen esos pacientes. En la otra ocasión, tomaron el hospital Morgan para manejar cólera. Entonces, el Morgan está enclavado en el centro de la ciudad. Por más controles que tú tienes, tú ibas a propagar la enfermedad. Eso es recomendado que se tome un hospital como el que está en el kilómetro 28 y todos los pacientes y todo se maneja allá. No meter los pacientes al centro de la ciudad porque tú no vas a tener control de la contaminación. Okay. Eso se lo doy para... Importante. Que es una situación de desastre. Tú no puedes tener eso, o tomar cualquier hospital para manejar cólera. Mira, me acordé de ti antes de despedir esta sección. Me acordé del doctor Cabral porque oí a nuestro señor presidente diciendo, antes de ayer casualmente, de visita en las zonas afectadas por el ciclón, por Fiona, diciendo, quiero recomendarles a todos, a los afectados, que tenemos que tomar medidas para procurar que no se vuelvan a construir en zonas peligrosas, en zonas vulnerables. Eso te asegura que él asegura su salud. Exactamente, eso mismo dije yo. No, eso es lo que lo ve ahí. Señores, no se muevan de ahí. Despedimos al doctor Cabral, pero volvemos en breve con nuestro invitado de hoy especial, el licenciado Fran Aristi, ya un amigo de larga data, ¿verdad? Ese de este programa. ¿Cómo que dicen? De los míos. De los míos. Así que, y muchos temas interesantes a tratar con el licenciado Aristi. Así que en breve retornamos con ustedes aquí en Asegure su Salud. Bueno, en estos tiempos tan calientes en nuestra seguridad social, ¿verdad?, donde casi todos los días estamos viendo algún tipo de movimiento o de acción en contra de las ARS o en contra de los prestadores, en algunos casos, los menos. Pero ya sabemos que se han efectuado 2 grandes marchas, digamos, lideradas por el Colegio Médico Dominicano y su presidente, el doctor Senen Cava,
llegando incluso al extremo de solicitar la desaparición de las ARS. Están las AFP y las ARS también, de forma específica. Esta misma semana inició con unas declaraciones nuevamente del doctor Cava, donde denunciaba en un evento en el que estaba participando, creo que era un congreso de pediatría, me parece, al que fue invitado el colegio médico y él como su cabeza, donde denunciaba que estas nuevas resoluciones del Consejo de la Seguridad Social, sobre todo lo que tiene que ver con el aumento de la cobertura para los afiliados, que ya hemos dicho, la 55302, pues no es más que un engaño que lo que va a servir es para enriquecer aún más a las ARS. Creo que hasta citó una cifra, no sé si habló de 6, 8 mil millones de pesos adicionales que iban a recibir las ARS como beneficio extra. Y yo creo que una de las personas más calificadas para respondernos y para ilustrarnos con respecto a si eso es o no una realidad, una verdad, es el licenciado Fran Aristide Castro, a quien damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Asegure su Salud. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, gracias, Rafael, por la invitación. No, gracias a ti por venir como siempre y mantener a toda nuestra teleaudiencia informada. Yo digo que es difícil uno hablar de seguridad social y sobre todo su marco jurídico sin recurrir a ti. Usted es la persona que más sabe de eso. Pero ¿qué te parece esta pregunta con la que estoy iniciando tu participación hoy? Esas declaraciones del doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico. Mira, yo diría que esa resolución 553-02 es una de las resoluciones más importantes que ha dictado el Consejo Nacional de Seguridad Social en lo que respecta al aumento de la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. A mí me parece que el Consejo Nacional de Seguridad Social no había dictado otra resolución que ampliara más la cobertura que la resolución 553-02. Mira, ellos dicen, ellos no están de acuerdo, los médicos, digo, los dirigentes, porque tenemos que hablar de los dirigentes del Colegio Médico Dominicano, no están de acuerdo con que se haya reducido el copago, la cuota moderadora variable que tienen que pagar los afiliados. Porque es que ellos no entienden eso. Mira, esta resolución, la 553-02, dicen que redujo en un 50% el copago que tienen que realizar los afiliados. No es exactamente eso. Mira, en realidad lo que se bajó fue el tope del copago, el límite del copago. En el año 2007, cuando inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, en septiembre del año 2007, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó lo que se llama la cuota moderadora fija y la cuota moderadora variable. El Consejo aprobó por concepto de cuota moderadora fija 100 pesos por concepto de consulta ambulatoria que tienen que pagar los afiliados. Pero también aprobó una cuota moderadora variable equivalente al 20% del valor de los servicios para hospitalización. Ahora, ese 20% es hasta un tope de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Es decir... Perdona que te interrumpa, para que la gente entienda un poquito más. Le voy a poner un ejemplo. Estas cuotas básicamente tienen como objetivo desincentivar el uso excesivo de los servicios. Correctamente. Los copagos tienen ese objetivo. Para que los afiliados no hagan un uso excesivo de los servicios. Porque si tienen que pagar, claro, se limitan a acudir a los servicios de manera innecesaria, vamos a decir así. Entonces, la cuota moderadora variable, oye, ¿qué resulta? En el año 2007, cuando inició el Seguro Familiar de Salud, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social era 5.535 pesos. Entonces, los afiliados tenían que pagar
como tope 2 salarios mínimos nacional, como límite. Como límite. Vamos a en poner, un caso de un internamiento, vamos exacto, a suponer. un internamiento. Por ejemplo, en internamiento, hoy en día, el copago es un 15%. Si un afiliado lo internan en una clínica y la factura hace 100,000 pesos, el afiliado tiene que pagar 15,000 pesos. Por concepto de cuota moderadora variable o copago. Ahora, si la factura hace 500,000 pesos, el afiliado no tiene que pagar el 15%, es decir, 75,000 pesos. El afiliado lo que tiene que pagar es hasta el tope de 2 salarios mínimos nacional. En el año 2007, el salario mínimo nacional era 5,535. En consecuencia, el tope que tenían que pagar los afiliados era 11,270 pesos. Por ejemplo, si un afiliado ingresaba a una clínica en el año 2007 y la factura hacía 100,000 pesos, el afiliado no tenía que pagar 15,000 pesos, el 15%. Tenía que pagar nada más hasta 11,270 pesos, es decir, hasta la suma de 2 salarios mínimos nacional. ¿Qué resulta? Desde el año 2007 al año 2022, el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo ha incrementado 9 veces el salario mínimo. Wow, 9 veces. Sí, en consecuencia, ha aumentado el tope o límite que tienen que pagar los afiliados 9 veces. Actualmente, el salario mínimo nacional de la Seguridad Social son 16,262,50. Por consiguiente, si un afiliado, antes de esta resolución, si un afiliado ingresaba a una clínica y la factura hacía 100,000 pesos por concepto de internamiento, hospitalización, el afiliado tenía que pagar un 15%, ¿verdad? 15,000 pesos. Pero si la factura hacía 500,000 pesos, el afiliado tenía que pagar hasta la suma de 2 salarios mínimos nacional. Es decir, 32,525 pesos. Ese es el límite del copago. Pero fíjense que en el año 2007 nada más tienen que pagar los 11,270 y en el año 2022 casi 3 veces. Casi tres veces. Se ha triplicado lo que tenían que pagar los afiliados por concepto del tope o límite de la cuota moderadora variable, que son 2 salarios mínimos nacional. Porque algunas personas malinterpretan. En los periódicos yo he visto que dice que bajaron un 50% el copago. No es que bajaron un 50% el copago. Lo que bajaron fue el tope o límite que tienen que pagar los afiliados, que es diferente. Por ejemplo, si un afiliado lo ingresa en una clínica, tiene que pagar un 15% por concepto de cuota moderadora variable de copago. Ahora, claro, si la cuenta hace 500,000 pesos, el afiliado nada más tiene que pagar hasta 2 salarios. Ahora, con la nueva resolución 553-02, nada más va a tener que pagar un salario mínimo nacional como tope. Es decir, si un afiliado ingresa a una clínica en este momento, en vez de pagar, vamos a suponer que la factura haga 500,000 pesos. Ustedes saben que en hospitalización se paga un 15% del valor de la factura hasta un tope de 2 salarios mínimos. Ya el Consejo lo bajó a un salario mínimo, el tope. Por consiguiente, si un afiliado ingresa a una clínica y la factura hace 500,000 pesos, el afiliado nada más va a tener que pagar el 15%, pero hasta un tope de un salario mínimo, que son 16,262 pesos con 50 centavos. Ese es el tope que actualmente tienen que pagar los afiliados cuando ingresan a una clínica. Por eso es, precisamente, Frank, que tú señalabas con mucho acierto que algunos medios parece que malinterpretaron la resolución. Incluso vi encabezados donde se hablaba, muchos encabezados donde se habla, si se disminuye el 50% de los copagos. No es buena la observación que tú haces. Lo que pasa es que ese tope bajó a la mitad. A un salario mínimo. Bajó a un salario mínimo nada más. Exacto. No porque se haya dispuesto una rebaja del 50% en general de los copagos. Correcto, exacto. Un ejemplo es, por ejemplo... Muy importante esa observación. Exacto. Por ejemplo, si la factura hace 100,000 pesos, en ese caso el afiliado no se beneficia de haber bajado el tope a un salario mínimo nacional. Exacto. ¿Por qué? Porque el afiliado va a tener que pagar 15,000.
y el tope son, como lo bajaron a un salario mínimo nacional, el tope son 16.262,50. Exacto. Sí. En ese caso el afiliado no se beneficia. Ahora, si la cuenta hace, les repito, 500,000 pesos, en ese caso se beneficia, porque antes tenía que pagar 32.525, que eran 2 salarios mínimos, ahora van a tener que pagar un salario mínimo nada más. 16.262,50. Excelente, sí, así mismo es. Esa es una buena ilustración. Exacto, y una observación, eso no afecta a los médicos, porque los otros 16.262,50 lo va a tener que pagar la ARS. No es que la clínica lo va a absorber. Exactamente, ni los médicos tampoco lo van a absorber. Quien lo va a pagar es la ARS, es decir, si la cuenta hace 100,000 pesos y el afiliado, o vamos a suponer la cuenta hace 500,000 y el afiliado tiene que pagar el tope, que son un salario mínimo ahora, 16.262 pesos con 50 centavos, la diferencia tiene que pagar a la ARS. Pero mira, cabe destacar, yo creo que es importante, ¿verdad? Como decimos aquí, como te digo una cosa, te digo la otra. Cabe destacar que esto tiene que ver con el plan básico de salud, con el plan de servicio de salud, el PDCS, que es lo establecido en el Seguro Familiar de Salud. Hay otros planes llamados complementarios, suplementarios, alternativos, etcétera, que no son lo que la gente llama el plan de ley, lo que era el plan básico, el plan de servicio de salud, que es a quien afecta precisamente esta resolución. Es decir, que si usted tiene un plan adicional por fuera, ese plan sigue teniendo sus limitaciones, ¿no? Que eso no ha sido modificado. Correcto. Es decir, que es posible que usted tenga que pagar otras diferencias por concepto de ese otro plan. Sí. Esto no aplica para los planes privados. Exactamente. Para los planes o seguros de salud privados. Sí. Esto nada más aplica para la cobertura del plan básico de salud del Seguro Familiar de Salud. Sí, porque después vienen los malos entendidos. Sí. Y la gente dice, no, pero que había una resolución y a mí me están cobrando que si yo... No. Vamos a hablar, ¿verdad? Con claridad, las cosas como son. Ahora, de que es una conquista importante y que va a beneficiar sobre todo a mucha gente humilde, porque quizá usted que está ahí, el pagar los 32,000 pesos, 32,000 y pico de pesos no le era gran cosa, a lo mejor, pero hay mucha gente que no puede pagar los 32, ni siquiera los 16. Correctamente. O sea, tiene que hacer lío para buscar esa diferencia de 16. Las personas que ganan salario mínimo, tú sabes que el salario mínimo más bajo, no sectorizado, son 11.900 pesos. Así es. El 70 o el 80% de la población dominicana gana salario mínimo. Y no pueden pagar 32.525 pesos. Exacto, no lo pueden pagar. Claro que sí, claro. Pero mira, también es bueno señalar otros beneficios. Sí, pero por eso me gustó eso, porque te ibas por la línea de la respuesta al presidente del Colegio Médico, ¿verdad? Sí. Si esto realmente beneficia a las ARS o beneficia a los afiliados. No, claro. Yo diría que beneficia a los afiliados. Y en nada afecta ni a las ARS ni tampoco a los prestadores de servicios de salud. Entonces es una resolución muy importante. ¿Por qué? Porque los afiliados van a tener que pagar nada más por concepto de tope o límite hasta un salario mínimo nacional. Es decir, 16.262,50. Beneficia a las clínicas. Digo, no la beneficia, van a recibir lo mismo la clínica, porque la diferencia la van a tener que pagar las ARS. Pero no perjudica tampoco a las ARS, porque a las ARS también se le está pagando una prima, un per cápita. Al bajar a un salario mínimo, en la cuota moderadora variable, el copago que tienen que pagar los afiliados, a la ARS le están pagando un per cápita para que asuma el riesgo de pagar la diferencia. Es decir, de 16,000 pesos, antes eran 32.525 pesos que tenía que pagar al afiliado, ahora serán 16.262,50. La diferencia la van a tener que pagar a las ARS, pero a las ARS se le está pagando un per cápita para que asuman esa diferencia.
Para que asuman esa diferencia y para otros beneficios que se han agregado, de los cuales también vamos a hablar un poco con el licenciado Aristi después que retornemos de estos breves mensajes comerciales aquí en Asegure su Salud. Al irnos a la pausa, hablábamos, ¿verdad?, de la parte quizás más popular, o que se constituyó más en noticia de la nueva resolución del Consejo de la Seguridad Social, la ya famosa 55302. Pero esta resolución también contempla otros beneficios añadidos para nuestros afiliados, no menos importantes. Citábamos la semana pasada que habían procedimientos muy valiosos y muy solicitados por los afiliados que no estaban cubiertos en la seguridad social y que han sido incorporados al catálogo de prestaciones con esta nueva resolución. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso, Frank? Y seguimos en la respuesta a nuestro presidente del Colegio Médico, de nuestro Colegio Médico. Sí, mira, esta nueva resolución, por ejemplo, tú sabes, Rafael, que a veces a las personas que padecen de cáncer se le agota la cobertura de los medicamentos para la quimioterapia. Con mucha frecuencia. Ustedes saben que el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud tiene 18 servicios, o tenía, porque ahora agregaron dos servicios más. 18 servicios que tenían una cobertura de $1 millón. Entonces, en lo que respecta al cáncer, tanto el cáncer pediátrico como el cáncer de adulto, se aumentó $1 millón la cobertura. Es decir, ahora los pacientes de cáncer, en vez de $1 millón, van a disponer de $2 millones para la quimioterapia. Es decir, es algo muy importante. En realidad son 2.090.000, porque hay 2 millones, van a tener cobertura de 2 millones para los medicamentos para la quimioterapia y $90.000 para los medicamentos coadyuvantes. Es decir, que eso es muy importante. Pero no solo eso, también había Rafael, una serie de medicamentos de alto costo que tenían una cobertura de $8.000 como medicamentos ambulatorios. Ustedes saben que los medicamentos ambulatorios contemplados en el plan básico, en el listado de medicamentos cubiertos por el Plan Básico de Salud, tienen una cobertura de $1 millón. Digo, perdón, de $8.000. Es decir, si usted va a una consulta y el médico le indica un medicamento y usted va a la farmacia a comprar ese medicamento, tiene una cobertura de $8.000. Pero ¿qué resulta? El Consejo Nacional de Seguridad Social... Perdón, Fran, si estaba en el catálogo de medicamentos... Si estaba en el listado de medicamentos cubierto por el Plan Básico. Exacto. ¿Qué resulta? El Consejo Nacional de Seguridad Social y la CISARRIL tomaron en cuenta que había muchos medicamentos de alto costo que eran demandados por la población y que los pacientes, los afiliados, no lo podían adquirir porque la cobertura era de $8.000 anual. Pues déjenme decirles que el Consejo aumentó la cobertura de algunos medicamentos demandados por la población a $1 millón. Yo le pongo, por ejemplo, Rafael, que tú conoces este caso, el medicamento Rituximab. El medicamento Rituximab, claro, nosotros tenemos una amiga que se llama Teresa Martes. Ella, una gran amiga. Sí. Perdón, hacemos ahí un paréntesis, porque incluso nuestra querida Teresa fue miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social, representando asociaciones de pacientes. Exactamente. Teresa Marte luchó mucho. Ella es la presidenta de la Asociación de Pacientes con Artritis Reumatoide. Reumatoide, así es. Ella luchó mucho para que ese medicamento que lo utilizan los pacientes con artritis reumatoide lo incluyeran dentro de la cobertura de alto costo. Pues ya lo logró Teresa Marte. Ese medicamento ahora mismo tiene una cobertura de $1 millón anual. El costo de ese medicamento para los pacientes de artritis reumatoide anda por los $300,000 y pico anual.
pero no lo podían adquirir, no lo podían comprar. Y quizás más ya. Porque la cobertura era de 8,000 pesos. Claro. Entonces, ellos tenían que, los pacientes de artritis reumatoide. Irse al programa de alto costo, del Ministerio de Salud Pública. Pero ya no, ya lo pueden adquirir. ¿Por qué? Porque ya tiene cobertura. Ya tiene cobertura ese medicamento. Las ARS lo van a cubrir. Son una serie de medicamentos que se aprobaron con una cobertura de 1 millón de pesos que los pacientes antes no lo podían adquirir. Claro, para esas enfermedades autoinmunes, otras enfermedades también autoinmunes. Está el solamente artritis reumatoide. Trastorno de crecimiento, está la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. Autoinmunes, sí. El lupus, por ejemplo, aprobaron 3 medicamentos de alto costo para el lupus, con una cobertura de 1 millón de pesos. Enfermedad renal, hemofilia, inmunodeficiencias, enfermedad de Kawasaki, trombocitopenia y gamaglobulinemias. Esas enfermedades, aprobaron los medicamentos para esas enfermedades hasta la cobertura de 1 millón de pesos. Claro, son estos medicamentos que se encuentran en un listado. Por eso es la importancia de esta resolución. Yo repito, para mí, si no es la número 1, la resolución más importante, me luce que debe ser dentro de las 2 o 3 más importantes que ha dictado el Consejo Nacional de Seguridad Social. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está entre las 3 primeras resoluciones en términos de beneficio para nuestros afiliados. Para los afiliados. Que se han dictado en toda la historia del Seguro Familiar de Salud hasta el día de hoy. Otro aspecto importante, Rafael, que esta resolución, mira, incluyó algunos dispositivos médicos o equipos médicos dentro de la cobertura del Plan Básico de Salud. Las ARS, por ejemplo, el uso del neuromonitor. Las ARS le negaban a los afiliados el uso de la cobertura del neuromonitor porque no estaba contemplado en el Plan Básico de Salud, en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud. El neuromonitor es un aparato muy importante hoy en día, es una tecnología moderna, que lo utilizan principalmente los neurocirujanos para cirugía del cerebro y de la columna. De manera que el cirujano puede ver los tejidos, los nervios. Entonces, cuando se utiliza ese aparato, existe un menor riesgo de que la cirugía le cause daños secundarios al paciente o al afiliado utilizando ese aparato. Y ese aparato no tenía cobertura, ya tienen cobertura. Hay varios aparatos que ya tienen cobertura. Profundizando un poquito lo que dijiste con el servicio de neuromonitoreo, es que, como explicaba Fran, cuando usted se mete a trabajar una cirugía de la columna o del cerebro, usted está muy cerca de la médula espinal o de raíces nerviosas importantes. Entonces, con este servicio, el neurofisiólogo detecta si usted de alguna forma ha afectado o puede estar afectando alguna de esas partes sensibles del tejido nervioso y saber cómo va evolucionando el paciente y si se mantiene intacta, ¿verdad?, su integridad neuronal. Eso es sumamente importante y, como bien decía Fran, es algo que ha sido integrado hace apenas unos años, 7, 8 años, este tipo de cirugía, y ya es demandado por todos los cirujanos, los neurocirujanos o los ortopedas que están trabajando con cirugías de columna o cirugías de cerebro. O sea que es una gran conquista también, igual que el uso del microscopio para cirugías cerebrales también. Sí, y sobre todo un aparato que es muy usado hoy por los cirujanos, que es el laparoscopio. Eso lo mencionamos, ese es un palo. Eso como exacto. decimos, ese es un palo. Un palo. Casi toda la cirugía hoy en día se están haciendo con ese aparato. Sí, mínimamente invasiva. Esa es la idea, que sea lo menos invasiva posible para el paciente. Y ese aparato no tenía cobertura, ya tiene cobertura.
apendicitomía. Apendicectomía por laparoscopio no tenía cobertura. No, ya hoy tiene ni la cobertura. colecistectomía tampoco. Exactamente. La extirpación de la vesícula. Pero fíjate, inclusive no solamente el uso del aparato, sino de todos los aditamentos o materiales que conllevan esta cirugía deben ser cubiertos por la ARS. Exactamente. Eso está dispuesto en la resolución. Lo mencionábamos aquí la semana pasada, que es una gran conquista, porque tanto los afiliados como los mismos cirujanos estaban solicitando que se incorporaran al catálogo de prestaciones este tipo de cirugías. Y yo le explicaba que al fin y al cabo representa, a la postre va a representar una ventaja para las mismas ARS. ¿Por qué razón? Primero, beneficia al afiliado, que es en definitiva el objetivo de todo nuestro sistema y tiene que ser el destino final de toda nuestra intención de que haya una mejor salud en nuestra población. Entonces, él va a recuperarse más rápidamente porque es una cirugía mínimamente invasiva con el laparoscopio. Y en vez de pasarse 3, 4, 5 días, una semana ingresado, como sucedía antes, para una cirugía abierta de la vesícula, el paciente al otro día se va para su casa y sin dolor prácticamente. O sea, y hay otros tipos de cirugía. Cada vez hay más cirugías que se hacen por esta técnica laparoscópica, mínimamente invasiva. Oye, se hacen histerectomía, se hacen herniorrafia, es decir, corrección de hernias, como tú citaste, la apendicectomía. Es más, se puede hacer hasta una hemicolectomía, y de hecho está contemplada en la resolución, que es la extirpación de una parte importante del colon. Esto se usa, por ejemplo, para cirugía de cáncer de colon. Yo puedo dar testimonio porque tuve una cirugía de ese tipo hace varios años, precisamente por la laparoscopía, y yo al otro día de mi cirugía, una gran cirugía, yo me fui a descansar, me fui dado de alta y no tuve dolor prácticamente. O sea que, en definitiva, no solamente beneficia la salud del afiliado, sino que también puede ser hasta más económico. Menos tiempo de hospitalización. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que estos también son beneficios importantes que han sido integrados a nuestra seguridad social. Sí. Otra cosa que es importante señalar, que es bueno que la población lo sepa, mira, existen 3 cuotas moderadoras variables. En caso de internamiento, hospitalización, es un 15%. Sin embargo, si hay una cirugía, la cuota moderadora variable no es un 15%, es un 10% que tienen que pagar los afiliados. Ahora, servicios de alto costo, es decir, los servicios del grupo 9 tienen un copago, una cuota moderadora variable de un 20%. Es bueno que la población sepa eso. Es decir, si es un internamiento y no hubo cirugía, la cuota, el copago es un 15%. Ahora, si lo internaron al afiliado, al paciente, y le hicieron una cirugía, el copago no es un 15%, es un 10%. Ahora, los servicios de alto costo, como el cáncer, eso tienen una cuota, un copago de un 20%. Pero en los 3 casos, ahora hasta un salario mínimo nacional. Hasta el tope de un salario mínimo nacional. Es decir, si a un afiliado lo internan en una clínica y le hacen una cirugía, tienen que pagar el 10% de la factura, hasta el tope de un salario mínimo nacional, hasta el límite, nada más. Claro, Rafael, yo siempre he dicho que los afiliados tienen un alto gasto de bolsillo por 3 factores. En primer lugar, la cuota moderadora variable que tienen que pagar los afiliados, que antes era el tope, 2 salarios mínimos, 32.525, sí. Ahora es 16.262,50. Pero también los afiliados tienen un gasto de bolsillo muy grande y es el precio de la habitación. ¿Qué resulta, Rafael? El plan básico de salud cubre 2.040 pesos diarios por concepto de habitación. Quiere decir que si el afiliado se pasa 10 días interno,
y la habitación vale 5,000 pesos diarios, ya ustedes saben que ahí hay una diferencia de 30,000 pesos que tiene que pagar al afiliado. Claro. Mucho dinero. Sí, mucho dinero. Pero además de pagar el precio por concepto de diferencia de la habitación, tiene que pagar la cuota moderadora variable. Y el otro gasto de bolsillo, para mí que es el gasto de bolsillo más grande que tienen que pagar los afiliados, es el cobro de honorarios médicos improcedentes. O el cobro improcedente de honorarios médicos. Señores, estás poniendo el dedo en la los llaga. afiliados no tienen que pagar honorarios médicos. Los afiliados solamente tienen que pagar la cuota moderadora variable, el copago. En caso de cirugía, el afiliado nada más tiene que pagar un 10% hasta el tope de un salario mínimo nacional, incluyendo los honorarios médicos. La factura de la clínica debe de contener los honorarios médicos. ¿Por qué? Porque el afiliado nada más tiene que pagar un 10% del valor total de los servicios, hasta un tope de un salario mínimo nacional. Pero lamentablemente... En teoría es así. En teoría es así. Lamentablemente, hoy en día existe la práctica de que los médicos le cobran los honorarios a las ARS y le cobran honorario al afiliado. Eso es ilegal. Claro. El médico que suscribe un contrato con una ARS, es la ARS que tiene que pagarle los honorarios médicos. Para eso firman un contrato donde se establece la tarifa por concepto de honorarios médicos que tienen que pagar el ARS para cada cirugía, para cada procedimiento. Entonces, de nada vale, si los afiliados tienen que pagar honorarios médicos, de nada vale estar afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿De nada vale, Rafael? Bueno, esa es una denuncia que hemos hecho reiteradamente. Es más, la hemos conversado tú y yo aquí en nuestro programa, porque precisamente cuestionábamos esos contratos, la validez de esos contratos en su ejecución, en su cumplimiento. Que se firman esos contratos, pero al fin y al cabo no se respetan y no se respetan por lo regular, casi siempre, en perjuicio del afiliado, porque como tú dices, aparte de que la ARS paga lo que tenga que pagar, pues también el médico cobra una diferencia que no sabemos cuánto es. La mayoría de nuestros colegas alegan que es por los bajos honorarios que reciben de parte de la ARS, que se ven en la obligación de cobrar esa diferencia. Eso es, mira, es muy cuesta arriba. Y yo creo que ese es un tema donde vamos a tener que seguir profundizando en otros programas, porque en algún momento, más temprano que tarde, tiene que ponérsele coto a esa situación, a esas diferencias, antojadizas, medalaganarias, que mucha gente, muchos afiliados no tienen inconveniente en pagarla, pueden pagarla, pero a otros hasta se abstienen de ir al médico porque no tienen con qué pagar esa diferencia. Así que no se muevan de ahí, porque esto no se acaba todavía con el licenciado Fran Aristi. Vamos a cumplir brevemente con un compromiso comercial, pero retornamos en breve para seguir hablando de este tema aquí en Asegure su Salud. Bueno, yo creo que el licenciado Aristi nos ha traído mucha luz en esta brillante explicación de los alcances de esta resolución y ha sido una forma indirecta, pero bastante directa, de dar una respuesta a esos pronunciamientos donde nuestro presidente del Colegio Médico habla de que esto a quien va a beneficiar a las ARS. No creo tampoco, yo personalmente tampoco creo que sea así. Hay un aumento de la cápita, lo sabemos, una parte por indexación de la inflación y otra parte, como señalaba Fran, es costeando estos nuevos beneficios. Un aumento que ha sido cuestionado y puesto todavía muy en duda, con mucho temor por algunas ARS que presienten que posiblemente este aumento no va a poder financiar, no va a poder dar abasto a lo que se va a desprender, a los consumos que van a generar estas nuevas coberturas.
pero eso el tiempo se encargará de decirlo. Yo no quiero dejarte ir, Fran, aunque tú sabes que siempre quedas comprometido a volver con nosotros. Pero mira, hay una nueva resolución también donde ya se aprueba la reforma integral al reglamento que regula las ARS del sistema. Inclusive el Consejo ordena que se envíe a Palacio para que con un decreto presidencial pueda ser puesto en vigencia de inmediato. Y yo te quería preguntar algo al respecto. Sí. ¿Hay diferencias contenidas en ese reglamento para las nuevas ARS con respecto a las que ya existen? ¿Hay algún punto, qué sé yo, importante? Por ejemplo, el capital mínimo requerido por las que se quieran formar versus a las que ya existen, ¿es el mismo o conlleva también diferencias? No, mira, las ARS, cuando inició el sistema, el reglamento de las ARS estableció que tenían que tener las ARS existentes. Sí. O mejor dicho, tú sabes que las igualas médicas y seguro de salud Exacto. se transformaron en administradora de riesgo de salud. Exacto. Entonces, las igualas médicas y los seguros de salud se le exigió, en virtud del reglamento de la ARS, un capital mínimo operativo equivalente a 4.000 salarios mínimo nacional. El salario mínimo nacional actualmente son 16.262,50. Perdón, es el de la seguridad social. Sí, pero es el que se toma en cuenta. Mínimo legal del Ministerio de Trabajo. No, el salario mínimo nacional de la seguridad social. Seguridad social, ok. Mira, es bueno señalar que el salario mínimo nacional de la seguridad social, porque la gente a veces no entiende qué es el salario mínimo nacional de la seguridad social. El salario mínimo nacional de la seguridad social establece la ley, es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. Exacto. Sí. El Ministerio de Trabajo estableció 4 salarios mínimos. Entonces, para determinar el salario mínimo nacional de la seguridad social, se suman los 4 salarios fijados por el Ministerio de Trabajo y se dividen entre 4. Actualmente el resultado es 16.262,50. ¿Para qué el salario mínimo nacional de la seguridad social? Es para fijar el tope de cotización de los 3 seguros. Exacto. Y también la ley establece para la imposición de las multas a las administradoras de riesgo de salud y a los prestadores de servicios de salud. Las multas es en función del salario mínimo nacional de la seguridad social. Entonces, ¿qué te digo? Una ARS, por ejemplo, actualmente vigente, ¿verdad?, tiene que tener un capital mínimo operativo equivalente a 4.000 salarios mínimos nacionales de la seguridad social. Son 60 y pico millones de pesos. Exactamente. Sí. Pero si es una ARS que se va a constituir ahora, por primera vez, una ARS nueva, son 6.000 salarios mínimos nacionales de la seguridad social que exige el reglamento. Es decir, capital mínimo operativo, capital suscrito y pagado, 6.000 salarios mínimos nacionales, que son 97 millones y pico de pesos. Sí, sí. Ahora, ese capital mínimo, el reglamento establece que lo puede acreditar el 50% en inmueble y el otro 50% en efectivo. Es decir, que el valor del inmueble, por ejemplo, donde se va a instalar la ARS, se le reconoce en un 50%. Un 50% para formar el capital suscrito y pagado de la ARS. Mira, yo tengo entendido que hay otras reformas, ¿verdad?, en este importante reglamento que, digamos, tiene que ver con la regulación y supervisión de todas las ARS. De todas formas, yo te pido, delante de nuestros televidentes, que vuelvas por aquí para que podamos analizar más a fondo estas nuevas medidas con respecto a las ARS. De acuerdo. A la gente le preocupa mucho porque todo el mundo quiere que la ARS le dé más beneficio, y ya hemos visto que los médicos alegan que hay incumplimiento de las ARS. Entonces,
vamos a ver qué dicen las ARS al respecto. También tenemos entendido que están analizando este nuevo reglamento. Y nosotros, queda la promesa ahí latente de que volveremos en un programa posterior a analizar los detalles de este reglamento, porque ya hoy el tiempo se nos agota. Siempre se nos hace corto con el licenciado Frank Aristi. Pero queremos darte las gracias por estas brillantes explicaciones, ¿verdad? Y dejarte, te digo, comprometido para asistir a un nuevo programa, ya te avisaremos, para seguir hablando de este tema con todos nuestros televidentes. Para servirte siempre. Señores, miren, el tiempo se nos fue con Frank. Siempre le hablamos de COVID, al final le podemos decir un momentico que seguimos estables, sigue bajando el número de casos registrados de COVID, gracias a Dios. La siniestralidad acumulada en las últimas 4 semanas anda rondando el 3%, tenemos apenas unos cuantos cientos de casos registrados y alrededor de 20 pacientes ingresados, y esa ha sido la tendencia en casi todo el mundo. Hay temores en los países del norte, en los países desarrollados, de que venga una ola con el invierno, una nueva ola de COVID más fuerte, pero hasta ahora es simplemente, son simplemente hipótesis. No hay nada que pueda precisar, porque como les decía, tenemos más preguntas que respuestas con respecto al COVID. Así que nos despedimos hoy, pero con la promesa permanente de traerles un contenido variado, interesante, orientador, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de su salud y la de su familia, en nuestro próximo programa de Asegure su Salud. Será hasta entonces.